Muy buenas, buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Muchachos, muchachas, el día de hoy vamos a ir trabajando un poquito en el tema de los conceptos básicos sobre teoría política. Les comento que esto era la clase inicial, va a ser sumamente breve y solo voy a hacer una entrada a ciertas conceptualizaciones necesarias para el desarrollo del curso, fundamentalmente y basándonos en tres principales conceptos: filosofía, teoría y ciencia política. Entonces, nada, digamos, aquí les voy a ir presentando, valga la redundancia, la presentación, y en sus casas ustedes puedan tomar notas y me las pueden enviar. Y yo con muchísimo gusto, pues obviamente se las voy a responder en esos instantes y en buena teoría les estoy compartiendo pantalla, así que pueden ir viendo la presentación que vamos a tener el día de hoy. Eh, en primera instancia, y punto fundamental, es que la filosofía, la teoría política y la ciencia política comparten un principio, y es el principio del poder. El poder para las tres es fundamental en sus análisis, en sus acepciones y en sus comprensiones. Eso sí, va a depender de las distintas escalas que tanto la teoría, la filosofía y la ciencia política pongan sobre el fenómeno en cuestión. De manera muy puntual, cuatro, perdón, principios o criterios básicos que debemos de tener. La realidad como movimiento, la realidad social y política como un movimiento y contradicción constante, no es estática. Número dos, la filosofía política como herramienta para el cuestionamiento y reflexión de la realidad, es decir, como la capacidad que tengamos para ser reflexivos ante los fenómenos que estamos en observación en el imaginario social. Estas comprensiones vamos a irlas desarrollando poco a poco, no se preocupen, vamos a ir entendiendo qué es imaginario social, qué es realidad social, y en ese sentido la filosofía política pues nos va a servir para ese cuestionamiento constante y para la proposición de otros esquemas. La teoría política como el conjunto de herramientas de ese orden, y la ciencia política como la encargada para el estudio y la transformación de las relaciones desiguales y combinadas de poder. Desiguales y combinadas son esas relaciones de poder en el tanto están generando dinámicas de dominación y de dominantes dominados. Esto, al final del día, es la base sustancial por la cual nuestra disciplina existe. Es decir, para comprender los fenómenos sociales que de una u otra manera tienen intrínsecas las concepciones de poder y que siempre, siempre van a presentar desigualdades y van a presentar combinaciones, sea transversales o interseccionales, perdón. La filosofía política se fundamenta en el deber ser, va a buscar el ideal, el estado ideal, la ciudad perfecta, la constitución perfecta, un gobierno idealizado, es decir, aquello que debe de ser, pero no es lo que es porque la realidad no lo presenta bajo otras comprensiones. Esto no quiere decir que la filosofía política parta también del hecho de entender los fenómenos políticos en su momento histórico, que esto lo comparte también tanto la filosofía política, la teoría política y la ciencia política. Por otro lado, y fundamentalmente ese concepto es medular, la teoría política explica, justifica y critica los fenómenos políticos, busca un ejercicio que comprenda todas esas relaciones de poder en la sociedad mediante la abstracción de los conceptos, y es en los conceptos mismos donde ya la teoría política nos empieza a dar luces de cómo es ese comportamiento social y político. Entonces, a diferencia del deber ser de la filosofía política, la teoría política, de la filosofía política, la teoría política trabaja esencialmente con aspectos normativos y con aspectos de índole valorativos. Sin embargo, lo hace mediante la búsqueda de una explicación sobre lo que está aconteciendo. Porque esto es lo que le va a dar pie a la ciencia política para la utilización del método científico, para la utilización de los recursos analíticos de comprensión de la realidad. La ciencia política va a partir de un hecho de observación mediante los procesos de método científico y fundamentalmente utilizando comprensiones sobre el poder y sobre las relaciones de poder de una forma analítica, dando explicación también. La teoría política es una construcción que va a tener
cuatro aspectos fundamentales: la racionalidad, la sistematicidad, la coherencia y la concordancia. Esos cuatro aspectos son los que componen los elementos o son lo que da forma a la teoría política. Este, es racional porque utiliza el método de la razón más allá de la doxa o del sentido común para entender los fenómenos políticos. Es sistemático porque se acumula de una u otra manera a lo largo de la historia esas conceptualizaciones y genera un discurso. Es claro que la teoría política genera un discurso que hoy en día está presente. Por mucho tiempo se creyó que la teoría política se ubicaba fundamentalmente en el aspecto de la democracia. Sin embargo, y como lo sabemos, la teoría política trasciende los aspectos sustanciales de lo que hoy entendemos como democracia o lo que hoy entendemos como Estado. Si tiene sistematicidad en la recolección de los conceptos, tiene que tener coherencia en la lógica dentro de esos conceptos. Si es un sistema de conceptos, eso tiene que tener también una coherencia dentro de su fundamentación. De ahí que uno de los principales pilares que sustenta la teoría política está dada por su coherencia para poder acumular esos conceptos analíticamente y que tengan concordancia entre el fenómeno y el concepto. No pueden ser dispares. Y es aquí, muchachos y muchachas, donde nosotros nos separamos de los opinólogos o de estos sujetos y sujetas que constantemente nos están generando insumos de análisis sin una lógica comprensiva de la realidad bajo la coherencia entre lo que es el fenómeno y el concepto. Y es ahí donde nosotros debemos de pasar nuestro tamiz como politólogos y politólogas, o en potencia, de punto fundamental de la potencia que lo vamos a ir viendo con Aristóteles. Cierro ese paréntesis. ¿Qué busca la teoría política? Bueno, la teoría política busca una razón lógica para comprender la realidad, busca una crítica también, busca una justificación y busca una explicación a las relaciones de poder, también, digamos, y en esa lógica de razonabilidad, de raciocinio que utiliza la teoría política para explicar, justificar y criticar los fenómenos políticos, también encontramos en este punto una separación sustancial con el sentido común y con la liberación del sentido común. Ya es amplio este desarrollo, ya es amplia esta comprensión sobre lo que el sentido común genera y lo que genera son aprehensiones distorsionadas de la realidad, como lo vamos a ir viendo posteriormente. Por eso la centralidad de la teoría política en la utilización de la razón y la razón dada también por la capacidad que se tenga para explicar de manera sustancial los fenómenos políticos. Trasciende e intersubjetiviza. La teoría política busca una trascendencia, la lógica entre objeto-sujeto y se pone una dinámica intersubjetiva donde el sujeto conocente y el objeto por conocer de una u otra manera siempre están en constante diálogo y construcción. Claramente ya estoy posicionando un punto de partida sobre la teoría política con esta aprehensión, pero es interesante porque la teoría política no está excepta de prejuicios y de valoraciones subjetivas. Sin embargo, por su dinámica de razonabilidad, busca trascenderla. Hay 8 principios básicos de la teoría política, o que están presentes en la teoría política. El primero es que parte de un contexto. La teoría política no puede nacer de la nada, por el contrario, nace del desarrollo y el pensamiento histórico de los seres humanos y de la comprensión de los seres humanos sobre los fenómenos. Es decir, ese contexto es político y es social. Tiene una beta transformadora. Esa beta transformadora de la teoría política está dada porque no nos interesa meramente conocer, sino también conocer para transformar. Y muchachos, muchachas, este principio no solo aplica para la teoría política, aplica para la ciencia política. Si nosotros y nosotras como tomadores de decisiones o como analistas, fundamentalmente como analistas y asesores, no comprendemos la realidad para transformarla, de una u otra manera estamos cayendo en una condición ilógica de nuestra disciplina. Una coexistencia tiene la teoría política en el tanto posibilita una comprensión de otra teoría política o de otras alternativas comprensivas sobre la realidad. Y hay un neoconexismo entre las interacciones de los conceptos dentro de la teoría política.
Los conceptos dentro de ella no son aislados y por el contrario tienen puntos centrales de conexión. Esto es interesante y va a ser fundamental en el desarrollo del curso porque esas conexiones conceptuales, lo adelanto de una vez, van a ser fundamentales para los trabajos en clase. Pensar y poner a discutir los autores. Pensar cómo la conceptualización de democracia que tiene Hobbes de una u otra manera entra en contradicción con la democracia que tenía Platón. Pero Platón, digamos, no le sigue hablando a Hobbes, le habla posteriormente a Hegel. Ese tipo de análisis son fundamentales para poder entender lo que hoy en día ocurre en nuestra actualidad, pasando por el tamiz de los conceptos. El principio de indeterminación sistémica y de trascendentabilidad, perdón, son dos puntos fundamentales en los cuales la teoría política se basa. Uno, no son conceptos determinados, punto, el principio número 5. Y dos, y seis, es el principio en el cual la teoría política trasciende sus conceptos a lo empírico. Es decir, digamos, no va a quedarse meramente en el hecho de una estaticidad de su sustancia. Es por eso que trasciende aquello que es veramente valorativo y se inserta también en lo empírico. Y siete, el principio de interacción. La teoría política siempre está en interacción entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer o el objeto en conocimiento, y que esa lógica de circularidad permite interacciones que, por ejemplo, en la lógica ultrapositivista no está dada. Pasados estos principios que tiene la teoría política, entramos a una clara diferenciación. Teoría política, por un lado, que ya lo sabemos que es la explicación, justificación y crítica de los fenómenos políticos, y las teorías políticas también lo hacen, pero ya lo hacen desde una perspectiva distorsionada o distinta de la mera racionalidad, y aquí entra una cuestión que podemos llamarla interracional, es decir, las teorías políticas también se insertan en comprensiones a priori de valoraciones e intereses. Y, por ejemplo, podríamos tener aquí teorías políticas que intentan explicar fundamentalmente aspectos de la teoría política, como por ejemplo las teorías políticas sobre la democracia, las teorías políticas sobre el Estado, las teorías políticas marxistas, la teoría política feminista, la teoría política republicana, comunitarista, liberal, por ejemplo. Son distintas aprehensiones, son distintos anteojos que nos permiten leer la realidad, explicarla, pero ya pasada por un tamiz de comprensión y de paradigma, sobre todo de paradigma establecido y paradigma entendido como el conjunto de acuerdos que de una u otra manera la comunidad científica empieza a tomar sobre determinado modelo o determinado fenómeno. Es mera abstracción la ciencia, la teoría política. Su utilidad, bueno, muchachos, muchachas, en el análisis de la ciencia política, la utilidad de la teoría política es medular. Sin teoría política, la comprensión de la ciencia, de la utilización del método, queda ampliamente vaga. Y esto es una discusión constante con una ciencia política que no es que desdeña la teoría política, sino que la deja de lado y se concentra meramente en los fenómenos empíricos. La teoría política, claramente por su lógica contextual y por su lógica de sistematización, concordancia y coherencia, sus conceptos son potentes para analizar los fenómenos políticos. De ahí la utilidad para la ciencia política y es más que clara. Este gráfico nos demuestra varias cosas. Número uno, el imaginario social, que es un ordenamiento cognoscente de la realidad, y el imaginario social lo podemos hacer absolutamente todas las personas. Claramente, de una u otra manera, ese imaginario social tiene que pasar por un tamiz de la filosofía, la teoría política y llegar a la ciencia política mediante un proceso de absorción racional. Y la absorción racional primera es la de la filosofía política, es decir, aquello que debe de ser, aquello que es especulativo, que es valorativo, que parte de mucho, digamos, de una comprensión meramente observable sobre los fenómenos, para después pasar a una explicación sustancial
que nos va a dar la teoría política mediante la comprensión de conceptos, es decir, nos depura aquello que el imaginario social de una u otra manera ya había capturado, que la filosofía política ya había depurado en el deber ser, y nos da conceptos que posteriormente nos van a servir para que la ciencia política utilice el método científico y la empiria para poder dar explicación a ese fenómeno desde una lógica pues un poco más sistémica y una lógica más, más de corte y de índole de estudio disciplinar, como es el caso nuestro de la ciencia política. Y nos vamos a ocupar de distintos fenómenos. Por dicha, y lo digo de esta manera, ya se han roto distintos paradigmas que la ciencia política había tenido, sobre todo nuestra escuela, desde una lógica anglosajona de comprensión de la ciencia política. Ya vimos lo que es imaginario social, y el imaginario social a su vez se va a representar en tres distintos aspectos: el mito, las doctrinas y la ideología. El mito como una creencia distorsionada de la realidad, que no es racional, y al no ser racional se externaliza bajo imágenes, bajo discursos, bajo simbolismos. Tenemos el mito de la democracia como una institucionalidad que mitifica esa democracia. este, Tenemos también el mito de que solo bajo este modelo económico y social pues subsistiremos, lo cual a mi criterio es un mito, es decir, es una falsedad, es una creencia meramente. Luego vienen las doctrinas, que son paradigmas que de una u otra manera van a ir aglutinando a las formas de comprensión de la realidad social, y que lo que hacen las doctrinas es meramente una unificación ética de cómo plantear el accionar político. Por ejemplo, la doctrina Monroe es gringa estadounidense que ha permitido su desarrollo en los últimos años, prácticamente desde finales del siglo XVIII, desarrollar una doctrina sobre las relaciones internacionales, fundamentalmente en nuestra América Latina. Las ideologías o la ideología, que se va a diferenciar de la teoría política, se va a entender bajo dos sistemas no excluyentes. Uno, ideología comprendida como un sistema de ideas, es decir, como aquella cajita donde ordenamos las ideas para establecer un proyecto de un deber ser. Es decir, la ideología mezcla la comprensión de la realidad, un deber ser en un sistema de ideas, y construye un sujeto social que de una u otra manera se subjetiviza, en el tanto crea una identidad, y esa identidad crea discursos que se pueden o no poner en práctica, y que tienen y que facultan prácticamente a una injerencia en el espectro político. Pero esa ideología también tiene otro componente, que es el componente de la distorsión de la realidad. La ideología como aquello que difiere de la realidad y que establece principios de dominación. Esos principios de dominación de una u otra manera de la realidad están condicionados a la prevalencia de un sistema que evita que la ideología se externalice. Al no externalizarse, obviamente genera sistemas de dominación y de opresión. No son excluyentes. Estas dos concepciones, muchos filósofos y teóricos de la ideología, pues han sido muy claros en que o te casas con una o te casas con la otra. Sin embargo, esto no es meramente así, y por el contrario, desde una premisa, digamos, de la cual parto, estos dos sistemas entran en discusión para poder establecer una única lógica, un sistema de ideas que de una u otra manera fetichiza, y que esa fetichización obviamente es una distorsión de la realidad. Vamos a ir viendo poco a poco. La teoría política es claramente más racional, la ideología política tiene menos racionalidad. No hay casi o hay un nulo uso de la ideología por el método científico. Por el contrario, la fundamentación de la teoría política es el método. Una distorsiona la realidad, la otra busca comprender la realidad. Una subjetiviza y la otra construye paradigmas. Esta diferenciación es muy importante, porque a nivel de nuestra carrera de ciencia política, esta diferenciación nos va a permitir entender los fenómenos políticos desde otra amplitud. Eh, ya para ir cerrando, muchachos, muchachas, esta diapositiva son preguntas fundamentales que quiero que se replanteen en el quehacer
de sus cursos, en el quehacer de su carrera como politólogos y politólogas y posiblemente como profesionales en la ciencia política. Eh, la separación de la ciencia política y la teoría política es un juego peligroso y perverso. Peligroso y perverso porque quita la lógica histórica de la ciencia política. La ciencia política y la historia de una u otra manera encuentran un punto de concordancia en la teoría política y particularmente en la conceptualización que se haga. Es fundamental que tengamos como medio de comprensión de la realidad los conceptos que nos brinda la teoría política. Le precede la ciencia política a la teoría política. Yo, en lo personal, considero que el desarrollo de ambas no es una antes que la otra, sino es dialéctico. Es decir, hay una forma en que la ciencia política potencia la teoría política, pero es claro que la potencia de la ciencia política viene dada por la comprensión de los conceptos y de los fenómenos, es decir, por la explicación, la justificación y fundamentalmente de la crítica de la realidad política. Yo voy quedando por acá. Quiero que esto sirva como una puerta de entrada a la comprensión de los fenómenos que posteriormente vamos a ir analizando con los distintos autores que nos competen en este curso. Por el momento quedo por acá. Cualquier duda nos vamos a ir conversando y nos vamos a ir viendo para solventar cualquier comentario, cualquier discusión, cualquier crítica, digamos. De hecho, estamos abiertos a la crítica. Tenemos que pasar por el tamiz de la crítica. Sin ese tamiz, nuestra disciplina posiblemente eh, empieza a perder su sentido y su lógica en el quehacer constante para dar explicación a los fenómenos. De mi parte sería esto y les agradezco. Nos vemos pronto. Saludos, muchachos, muchachas.